por tu misericordia, por tu cuidado, por tu perdón, por tu amor, y por hoy poder estar juntos acá, en este lugar, mi Señor. Te rogamos que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que podamos escuchar y atesorar lo que tú tienes para decirnos a cada uno de nosotros. Yo te suplico, mi Rey, que seas tú, Espíritu Santo, hablando a través de mí, y que esas palabras que salgan de mi boca sean lo que tú deseas para nosotros. Te amamos, precioso Rey, y te bendecimos. Amén y amén. Qué gozo, hermanos, nuevamente. Hace 8 días estábamos en un precioso campamento. Espero que todavía estén llenos de gasolina. Espero eso. Entonces, me gustaría que le diga a la persona que está a su lado, buenos días, que el Señor te bendiga. Se siente uno bien cuando lo bendicen, ¿cierto? Y bendecir es desear que el otro esté bien. Eso es bendecir. Ahora me gustaría que colocaran sus celulares en modo silencio, si realmente lo pueden hacer. De pronto algo tan importante, una urgencia, una familia o algo, que no puede hacerlo, está bien. Pero regalémosle este tiempo al Señor, esta horita, 40 minutos, algo así, que el Señor tiene para nosotros. Y pensemos en quién nos quiere hablar realmente. Y quiero comenzar haciéndole una pregunta a cada uno de ustedes. Y es la siguiente: ¿qué es lo más valioso que usted tiene en este momento? ¿Cuál es el tesoro más grande? ¿La cuenta que está en el banco está grande o está pequeña? Esa casa que tal vez demoró usted 50 años haciéndola porque la hizo ladrillo por ladrillo. Quizás esa carrera que le costó 10, 15 años sacarla adelante, que de pronto 2, 3 de la mañana haciendo trabajos, que de pronto 4 de la mañana estudiando para mantener la beca. Y yo no sé si ustedes concuerdan conmigo que las cosas buenas cuestan. Las cosas que tienen valor, por lo general, cuestan. ¿Qué es lo más valioso que tú tienes de esas cosas? ¿Tu esposa? ¿Cuánto te costó conseguirla? No te costó, fue la misericordia del Señor que se enamorara de ti. Ese fue Dios que lo hizo. ¿Tu esposo? ¿Tus hijos? ¿Qué es lo más valioso? Es una buena pregunta, ¿cierto? Y qué bueno, y hoy quisiera que evaluáramos eso. ¿Qué es lo más valioso que hay en nuestra vida? O que de pronto no lo has conseguido, ¿por qué estás luchando? ¿Qué premio quieres adquirir hoy? Hay cosas que no son malas, ¿cierto? Hoy vamos a meditar en Hechos 21. Y Hechos 21 nos narra la historia de un hombre que hizo esa evaluación. Él hizo esa evaluación. Miró en su vida qué era lo más valioso que él tenía. Dice la frase ahí: el costo de seguir a Cristo. El verdadero discípulo sabe que habrá un costo, pero está dispuesto a asumirlo porque Cristo vale mucho más. Y es lo que quiero que nos vayamos pensando en esta mañana. Estamos hablando ¿de qué persona? De Pablo. Pablo está terminando su tercer viaje misionero y decide regresar a Jerusalén. Quiero que miremos 3 decisiones que tomó Pablo. 3 decisiones que nos sirven como ejemplo a nosotros hoy en día, como iglesia, como hermanos, como cristianos. Y la primera decisión que Pablo tomó fue obedecer, aunque sabía que sufriría. Obedecer, aunque sabía que sufriría. ¿A quién le gusta sufrir? Levante la mano el que diga: yo quiero que me azoten. Y yo creo que hay más de uno dispuesto a hacerlo, a complacerlo. Yo creo que sí. Usted le dice a una hermana: oiga, azóteme, y de pronto hay alguien que lo quiere azotar.
Hechos, Hechos 21 inicia con ese regreso, pero esa decisión no la toma Pablo en Hechos 21. La decisión va un poco más atrás. Y este es un pasaje controvertido. Pero ¿por qué Pablo, si sabía que iba a sufrir, por qué se fue para Jerusalén? Pues en Hechos 21, perdón, Hechos 19, 21, dice que Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Pablo se propuso ¿qué? En espíritu. Él no dice, oiga, yo hoy como que quiero sufrir, me voy para Jerusalén. Cuando habla que ligado en espíritu, está diciendo que él dependía del Espíritu Santo. Y en el Espíritu Santo, como cristiano que era, él dijo, ¿voy a qué? Voy a Jerusalén y luego me es necesario también ir ¿a dónde? A Roma. Es un deseo que ha puesto el Señor a través del Espíritu Santo en Pablo. Y en Hechos 20, 22 y 23, 22 y 23 dice, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber qué me esperan. Me esperan prisiones y tribulaciones. El Espíritu mismo le estaba diciendo a Pablo, hermano, allá vas a sufrir. Allá vas a sufrir. Y entonces en el 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Pablo, después de haber caminado, algo que él deseaba era terminar su vida, terminar el ministerio, la carrera que Cristo le había encomendado. Sabemos que principalmente lo ha enviado ¿qué? A evangelizar a los gentiles. Está terminando su tercer viaje misionero y está de regreso. A veces pensamos que cuando decimos yo soy cristiano, todo va a ser fácil. Hay iglesias que enseñan, venga Cristo y pare de sufrir. Termine todo sufrimiento. Y me da risa cuando Alejo decía, no, pero ya qué voy a decir si el director dijo de todo. Y es verdad, cuando el Señor quiere enseñarnos algo, es eso. La vida cristiana no es fácil. A veces como cristianos queremos las cosas que Cristo nos da. Gracias Cristo por venir, bajar de los cielos y venir a morir por nosotros. Gracias por morir en la cruz. Gracias por darnos salvación. Qué hermoso es que nos dé salvación. Gracias por perdonar nuestros pecados y perdonarlos todos. Lanzarlos tan lejos como el oriente al occidente. Y eso me da libertad. Gracias por ello. Pero ¿sabe qué? No queremos asumir ningún costo. Dame todo eso, Señor Jesús. Y yo solo doy gracias. Pero así no funcionan las cosas. Pablo sabía que el seguir a Cristo, que el ser cristiano, eso no elimina el sufrimiento. De hecho, el Señor Jesús mismo dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Quién de ustedes ha sentido aflicción? Mi esposa ha sentido aflicción, yo sé que sí. Yo también. Y sabe que a la mayoría que conozco, sé que han estado afligidos. La aflicción, el sufrimiento, hermanos, es una verdad en nuestra vida como cristianos. Pero ¿sabe qué dijo el Señor Jesús? No se preocupen, yo he vencido al mundo. Qué hermoso, ¿verdad? Pablo no consideraba su vida valiosa. Pero hoy nosotros hemos tomado decisiones para seguir a Cristo. ¿Qué decisiones hemos tomado sabiendo que vamos a sufrir, no? Porque hay decisiones que son fáciles tomar. Me voy a un concierto. Ah, chévere, voy a estar feliz en el concierto cristiano. Voy a la iglesia los domingos porque va a recibir la palabra. Y mi esposa no me pone problemas. Viene conmigo, ¿cierto? Es relativamente fácil. Pero ustedes
¿Han tenido todavía que tomar decisiones acerca de Cristo? Es una buena pregunta para hacernos cada uno el día de hoy. ¿Qué decisiones debo tomar sabiendo que va a sufrir para seguir a Cristo? La segunda decisión que Pablo tomó fue que Pablo decidió obedecer aunque quienes lo amaban sufrieran. A veces no hacemos o hacemos muchas cosas por amor. ¿Hacemos o no hacemos muchas cosas por amor? ¿Qué cosas han hecho ustedes por amor? Algunas se han peleado con el papá y con la mamá, con la familia completa. Se enamoraron y se agarraron con todos. Por amor. Por amor hemos dejado trabajos, hemos hecho miles y miles de cosas que a veces no nos gustan. Esa decisión la tomó Pablo. Dice Hechos 20 del 1 al 16. Hoy vamos a estar mirando solo 40 versículos. No más. Estaba tratando de simplificarlos, pero el Señor no me permitió simplificar mucho. Dice Hechos 21:1. Después de separarnos de ellos, zarpamos de Cos, Rodas y de allá a Patara, el barco que pasaba a Fenicia, y nos embarcamos y zarpamos. Al avisar Chipre, dejando la mano izquierda, y a Siria arribamos a Tiro, y en Tiro buscamos los discípulos. Ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Entonces nos narra la historia. Pablo está regresando, viene de Cos, pasa por Rodas, a Patara, pasan al lado de Chipre y llegan ¿a qué? A Tiro. Y como era costumbre de Pablo, siempre llegaba y buscaba ¿a quiénes? A los cristianos, como debiéramos hacer nosotros, donde vamos, buscar a los nuestros. Y ellos les decían por el Espíritu, ¿qué les decían? Que no subiera a Jerusalén. El Espíritu les estaba diciendo, Pablo va a sufrir en Jerusalén. Y estos hermanos que lo aman, esa iglesia le dice, Pablo, hermano, no vaya allá. El versículo 5 dice, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puesto de rodillas en la playa oramos. Pablo se despide de sus hermanos. ¿Para dónde está avanzando Pablo? Para Jerusalén. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos volvieron a sus casas. Saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, saludando a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Y saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Y este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Agabo tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén y le entregarán en manos de los gentiles. Pablo hace el recorrido, visita a los hermanos y por donde iba, ¿qué decían? Pablo, no vaya a Jerusalén, va a sufrir, lo van a entregar a los gentiles. Y aquí pasa algo especial. ¿A dónde llega él? A la casa de Felipe. ¿Y conocemos a Felipe? Bueno, aquí tenemos un Felipe, ¿sí? No, ese era Felipe el evangelista, el que había sido llamado como diácono en Hechos 1:2. Ese que le predicó ¿a quién? Al eunuco, utilizado grandemente por el evangelio. Y está allá, ¿y qué tiene? Está en su casa y tiene ¿cuántas hijas? 4 hijas. ¿Y qué hacían ellas? Profetizaban. Y uno dice, wow, ¿por qué Lucas, quien escribe esto, Dios a través de él nos muestra este pedazo en medio de ese recorrido? ¿Y saben por qué? Nos está mostrando que el evangelio no es solo para los de afuera, es para los de nuestra casa. Y Felipe había hecho eso. Su familia conocía del Señor. Sus 4 hijas, ¿qué hacían?
profetizaban. Y aquí la palabra cuando dice profetizaban, la Biblia no nos dice explícitamente qué hacían ellas, pero quiere decir que Dios utilizaba a las mujeres y que por su palabra ellas enseñaban. Ellas hablaban sobre lo que el Señor las llevaba a decir. Lo curioso es que aquí no habla solamente de eventos futuros. Ellas no estaban prediciendo el futuro. ¿Sabe quién lo predijo? Dice el 9 que llegó ¿quién? Un profeta Agabo, un profeta que bajó de Judea, y Agabo tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén. Es curioso, ¿cierto? Nos menciona que ellas están enseñando, que hacen parte del ministerio en la iglesia, pero Agabo es el que dice, a Pablo lo van a atar y lo van a entregar a los gentiles. Qué hermoso ejemplo nos da Felipe de lo que debemos hacer nosotros, cada uno de nosotros en nuestras casas. Y aquí creo que todos decimos, uy Señor, yo no lo estoy haciendo bien. Creo que todos decimos, uy Señor, me falta. Tal vez a veces estoy tan enfrascado en enseñar afuera que descuido a los de adentro. Que descuidamos a nuestra esposa y a nuestros hijos. No sé qué haya pasado con la esposa de Felipe. La Biblia no la menciona. No sabemos si era viudo, pero muy seguramente él le había compartido a su esposa. No lo sabemos. Pero qué bonito hacer ese pare aquí, en ese viaje de Pablo, y poder pensar cada uno de nosotros qué estamos haciendo realmente con ese ministerio que Dios nos ha dejado y del cual cada uno de nosotros vamos a responder. Pero el Espíritu Santo le sigue diciendo a Pablo que lo van a entregar y va a sufrir. Y dice el versículo 12, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Si Cristian me dice, Ferney, yo me voy para Etiopía y el Espíritu Santo me está diciendo que allá va a sufrir, yo que le digo, hermano, no vaya por allá. Hermano, no vaya para allá. ¿Y sabe quién le estaba diciendo eso a ellos? El Espíritu Santo. Pero el mismo Espíritu Santo le había dicho, ¿a quién? A Pablo que fuera y que iba a sufrir. Nosotros necesitamos entender que el sufrimiento hace parte de nuestra vida. Y que no porque un hermano vaya a sufrir, yo tengo que evitarle el sufrimiento. Ellos lo estaban haciendo porque lo amaban, no querían perderlo. Pero esa no era la voluntad de Dios. A veces con nuestro amor hacemos eso. Con el amor mal entendido y por no sufrir nosotros o por no sufrir aquellos que amamos, evitamos que el Señor haga su obra. Necesitamos, hermanos, ser sabios en cuanto a aconsejar. Pero necesitamos entender que por encima de nuestro consejo y nuestro amor está la obra del Señor. Y aquí es cuando cada uno de nosotros en un momento de estos tiene que tomar la decisión. A veces a muchos cristianos les es difícil hasta ir a la iglesia porque el cónyuge se opone. No quiere que venga. Los hijos, he escuchado de personas que me dicen, mis hijos no quieren que venga a la iglesia. Y ellos pueden estar pensando que es por amor, es que allá van a robar a mi mamá. No, es que en esas iglesias le quitan la plata. Es que en esas iglesias le cambian su mente. Y es verdad. Es verdad. Cuando escuchamos la palabra de Dios, Dios nos purifica y nos limpia. Entonces, ellos creen tal vez que están protegiéndonos, pero realmente están impidiendo la voluntad de Dios. Y entonces Pablo responde cuando le dicen que no suba. En el versículo 13, el corazón de este pasaje. Dice, Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús.
¡Wow! Y aquí se eriza uno de cómo un hombre, que aquí la admiración no es para Pablo. Pablo era un hombre como nosotros. Pablo decía a todos los pecadores, yo soy el primero. Pero Pablo aquí nos muestra a quién seguía, a quién amaba. Conocía quién era su Señor. ¿Y sabe cómo sabemos que lo conocía? En toda su carrera, desde que se convirtió en Hechos 9, Pablo había seguido al Señor. Porque Pablo le vio, el Señor le habló. Y vienen esas cartas preciosas que hablaban estos hermanos esta mañana, Efesios 2:8. ¿Quién escribió eso? Pablo. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es pues de vosotros, pues es don de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo entendía perfectamente qué es el pecado. Y cuánto nos separa a cada uno de nosotros de nuestro Dios. Pablo entendía esa gravedad en que vive la persona que no ha aceptado al Señor Jesucristo. Pablo sabía que el único que da salvación es nuestro amado Señor Jesús. Y ese era su Señor. Por su Señor Pablo, ¿qué no había aguantado? Azotes, martirios, cárceles. Cuando estudiamos Hechos y las cartas que Pablo escribió, las 13, 14 cartas que Pablo escribió, vemos cuánto sufría como hombre. Pero porque él conocía eso y entendía quién le había dicho que fuera a predicar el evangelio y la importancia de llevar ese mensaje a los que no han llegado, Pablo podía decir, yo estoy dispuesto a todo. No solo a que me aten, estoy dispuesto a morir si me es necesario. Porque Pablo había evaluado su vida y había entendido cuál es el premio mayor. Pablo unos capítulos atrás había dicho, yo soy hebreo de hebreos, nacido, circuncidado al 7º día, preparado a los pies de Gamaliel. Tenía todo su currículum. Pero ¿sabe qué dijo? Todo eso lo considero como basura por mi Señor. Y ese es el mismo Señor que tenemos tú y yo hoy en día. Cuando tú y yo nos hemos arrepentido de los pecados, la Biblia dice que cuando lo hacemos, Dios los perdona. Y en ese momento somos hijos de Dios. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y el único que puede hacer posible es nuestro Cristo. Aquel que Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Ese es nuestro Dios. Ahora viene una pregunta para nosotros. ¿Cuánto vale para nosotros realmente? ¿Cuánto vale nuestro Señor Jesús? Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Dios sabe cuánto lo amas. Dios sabe qué te falta. Y mi deseo hoy es que podamos pensar en ello. Y que cada día nuestro amor por Él crezca. Que cada día nos parezcamos más a Él. Que sabemos que aún hay imperfección en cada uno de nosotros. Pero el Señor día a día nos limpia. Él nos tiene paciencia. Escuchamos esta mañana toda la paciencia. Él podría consumirnos en un momento a otro. ¡Oh! Se caen estas luces y todos caemos. Pero así no obra Él. Porque es amoroso. Porque es misericordioso. Porque valemos tanto para Él que costó su sangre. Hablaba de los sufrimientos de Pablo, pero bueno, sí, Pablo sufrió y sufrió mucho. Pero ¿cuánto sufrió el Señor Jesús?
A ver, imagínense al Señor estando en los cielos, ángeles, arcángeles y todo bajo su potestad, sirviéndole. Y viene y se hace hombre, totalmente hombre, y los suyos lo rechazan. No le creen. Lo llevan a la cruz y lo escupen. Le quitan sus ropas. ¿Saben lo que es eso, estar desnudo? ¿Y sabe qué dijo él? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es la clase de Señor que es. Dice el versículo 14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. ¡Wow, qué hermoso! A veces somos tercos como personas y estamos, no. Pero cuando el Señor nos convence, ¿qué decimos? Señor, hágase su voluntad. ¿Y sabe qué va a hacer? Eso va a pasar. Porque siempre se va a hacer la voluntad del Señor. Ay, Señor, hágase su voluntad. Sí, se va a hacer. Eso se va a hacer. Lo que yo decía es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué cambio yo? Señor, dame sabiduría. Pero la voluntad del Señor siempre se va a hacer. Dice el versículo 15, después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Pablo sabía que iba a ¿qué? Que iba a sufrir. Pablo sabía que esa decisión lo llevaba a sufrir en Jerusalén. Pablo entendió que el amor de sus hermanos no pueden impedirle que él obedeciera al Señor. Él sufrió porque veía a sus hermanos sufriendo. Les partía el corazón, el alma, era su familia. Pero aún así, pesó más que la obediencia al Señor. Y es un buen ejemplo para nosotros. Que a pesar de todo el amor que nos puedan tener muchas personas, por encima de ello debe estar ¿qué? Nuestra obediencia a nuestro Señor. Y viene el tercer punto. Pablo enfrentó el costo ¿de qué? De su obediencia. A veces obedecer cuesta. Por lo general cuesta y a veces cuesta duro. A veces cuando tomamos decisiones, a muchos no les gusta. Obedecer cuesta. Pero aquí es donde hay que hacer ese balance de a quién le obedezco, de quién es mi Señor. Pablo sabía que iba a sufrir y él enfrenta el costo de esa obediencia cuando llega a Jerusalén. Hechos 21, del 17 al 40 dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron ¿con qué? Con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ¿ya ves, hermano? ¿Cuántos millares de judíos han creído y todos son celosos de la ley? Pablo sube a Jerusalén, los hermanos, Dios gracias, llegó Pablo con esa comitiva que iba con él y están felices. Y él les cuenta cuán grandes cosas hizo Dios en ese tercer viaje misionero. Cuántos se convirtieron, cómo el Espíritu Santo cerró puertas, cómo las abrió. Y claro, la iglesia ¿qué hace? Se tiene que gozar. Cuando cristiano cualquiera sale a predicar por fuera,
a hacer misiones y viene y nos cuenta, ¿qué hacemos? Nos alegramos porque vemos que es real, que Dios no solo obra en medio de nosotros, sino alrededor de todo el mundo. Los saluda a los ancianos y llega un pero. Sí, pero. Ese pero que nos hablaba Alejandro, ese pero que, uy, pero estamos felices, vengo de predicar el evangelio, ha pasado todo esto, Dios se ha glorificado, cerró puertas, abrió puertas. Pero a esos millones de judíos que se han convertido se les ha informado en cuanto a ti, Pablo. O sea, los ancianos le dicen, mire, Pablo, chévere lo que has hecho, bienvenido y damos gracias a Dios, pero hay millones de judíos que se han convertido y le han informado de ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no se circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Pablo, esa multitud de creyentes judíos dicen que usted es un apóstata, que le está diciendo a los judíos que están por allá regados que la ley de Moisés no sirve para nada y que no circunciden a sus hijos. Y ellos en el 23 le dicen, busquemos una solución, Pablo, porque sabemos quién eres tú, sabemos que eso no es verdad. En el concilio de Jerusalén ya habían dicho y han enviado carta a las iglesias que no era necesario ni circuncidarse, ¿cierto? Ni cumplir las leyes de Moisés para ser salvo. Porque la salvación era para judíos y para gentiles. Todos somos iguales delante de Dios. Y bastaba con el arrepentimiento y creer en Cristo Jesús para ser salvo. Pero ellos conocen a su pueblo. Y le dicen en el 23, haz pues esto te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se le ha informado acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Entonces ellos le dicen, mire Pablo, conocemos eso, pero haga esto, hay 4 hombres que están terminando voto. El voto judío, como veíamos el voto nazareo más o menos, porque no sabemos qué tipo de voto es este, pero más o menos qué hacían las personas. Apartaban un tiempo y decían, Señor, yo me aparto para ti. ¿Sí? Hombres y mujeres, Señor, yo me aparto para ti. ¿Cuánto tiempo? La Biblia no nos dice, 1 mes, 2 meses. Pero en ese tiempo, ¿qué hacían? Se dejaban crecer el pelo. No tomaban vino, nada que viniera de la vid. No se contaminaban de muertos. Así fuera un familiar que moría, ellos no podían acercarse, mucho menos un animal. Y se consagraban a servirle al Señor un tiempo. Pero al finalizar ese voto, el tiempo que habían prometido, tenían que hacer algo especial. Y es que terminaban los votos con purificación en el templo. Entonces ellos le están diciendo, mire, haga eso, coja a esos 4 hermanos, ayúdeles, tómalos consigo, purifícales con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se le ha informado acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Entonces le dice, mire, esos 4 hombres van a terminar voto, págales, porque era caro, necesitaban como 3 corderos, uno para expiación, otro para los pecados, no recuerdo el otro para qué era, y harina para las libaciones. Entonces, eso costaba. Entonces, ellos les dicen, mire, págale a ellos y también tenían que rasurarse la cabeza y ese pelo lo quemaban. Están diciendo, vayan, hagan eso para que el resto no crea que usted está fuera de la ley.
Y dice el 25, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden para nada esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres. Al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pablo hace eso con ellos, va, se purifica y está en el templo. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Es increíble ver cómo Pablo acepta hacer esos votos. Y uno dice, pero no son necesarios para ser salvos. Pero ¿saben qué entendía Pablo? Que hay cosas en las cuales podemos ceder. Y él decía, esos son costumbres y tradiciones. Y si yo tengo que pagarle a estos hombres, purificarme e ir allá, eso no es necesario para salvación, pero lo voy a hacer por mantener la unidad, por el valor de mi Cristo, porque estos hombres también han creído, pero aún están en proceso de crecimiento. Él entendía la debilidad de sus hermanos y por eso lo hizo. Pablo no estaba cediendo en cosas primarias, estaba cediendo en las cosas que como cristianos debemos ceder. Y eso nos enseña que muchas veces nosotros necesitamos ceder en algo. Una costumbre, si no es para salvación, no hay lío. La forma de hacer las cosas, si no tienen que ver con doctrina principal, nosotros, por mantener la unidad, necesitamos hacerlo. Y Pablo entendía eso claramente. A veces nosotros nos dividimos realmente por bobadas. No le hablamos a personas porque comen o no comen carne. Y cosas tan simples, y nos perdemos el privilegio de poder predicarles el evangelio o poder enseñarles al estar cerca. Pablo la tenía clara. Pablo sabía que iba a sufrir. Y llega ese momento. Está en el templo haciendo las cosas bien. ¿Y qué hicieron los alborotadores? Ese es el que predica que contra el templo y contra Moisés. Varones israelitas, ayúdenme. Este es el hombre que por todas partes enseña contra el pueblo. Y dicen que antes había metido a Trófimo al templo. Y eso no era verdad. Habían visto a Trófimo por ahí, dijo, ese lo trajo Pablo y lo metió allá. ¿Cuánto daño hacemos a veces con suposiciones? No estamos seguros de las cosas, no escuchamos, no investigamos y miramos y hablamos. ¿Cuánto daño podemos hacer? Una suposición no verificada, mire lo que trajo, un alboroto. Y un alboroto puede llevar a una cárcel, puede llevar a problemas mucho mayores. ¿Cuánto nos advierte el Señor de eso? Que tengamos ¿qué? Cuidado con lo que hablamos. Que estemos seguros, y aún estamos seguros, necesitamos saber el momento exacto de poder comunicarlo. Así que toda la ciudad, dice el 30, se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo. E inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos ¿qué? Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos le vieron al tribuno y a los soldados, dejaron ¿de qué? De golpear a Pablo. Lo sacaron, cerraron las puertas y ellos estaban convencidos que era un apóstata. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas
y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros gritaban ¿qué? Otra cosa. Y como no podía entender nada, de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso, o sea, alzado por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando. ¿Qué gritaban? Suéltenlo, suéltenlo, nos equivocamos. Muera. La multitud, sin conocer, sin saber quién era, bueno, sabían quién era, pero sin conocer la verdad de lo que están acusando, estaban diciendo, muera, muera. ¿Y les parece algo parecido a alguien? Lo mismo había pasado con nuestro Señor. Luego que hizo tantos milagros, luego que sanó a tanta gente, la multitud que decía, muera, muera. Y uno no entiende cómo alguien puede decir muera a alguien que lo ha visto hacer milagros, que lo ha visto hacer cosas buenas. Y viene esa parte de maldad que aún en nosotros y que a veces nos dejamos ¿qué? Contagiar. Cuando comenzaron, dice el 37, a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición en estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Registra Josefo que hubo una sedición en esa época y era un grupo que se levantó contra la opresión de Roma. ¿Sí? No querían que Roma los gobernara, que Roma los tuviera como sus súbditos. Y entonces vino este egipcio y levantó 4,000 sicarios. La palabra sicarios no es la que hoy entendemos. En esa época decía, era que cargaba una daga corta. Era un sicario, una daguita corta. Pero ese nombre fue evolucionando y hoy tenemos ¿qué? Los sicarios que matan asfalto. Y entonces ellos ¿qué hacían? Iban por la ciudad y veían a un romano por ahí mal parqueado y pum, lo apuñalaban con esa daga corta. De ahí viene ese nombre sicario. Entonces le está diciendo, oiga, ¿usted no es ese que hace un tiempo vino y levantó los 4,000 en el desierto? ¿Por qué? Porque hablaba griego. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Sicilia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, estando Pablo en las gradas, hizo una señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Es increíble cómo Pablo, todo el pueblo dice, mátenlo, mátenlo. ¿Y qué hace Pablo al final? Oiga, ¿se me permite hablar? Es increíble, ¿no? No, yo no soy, yo soy Pablo, yo estoy de acuerdo con ustedes, yo soy judío. Sí, yo creo en lo que ustedes creen. Pablo no se estaba defendiendo, ni estaba acusando a nadie. Pablo entendía que si había llegado ahí, ¿era por qué? Porque el Señor lo había permitido. Porque si el Señor no lo quisiera, hubiera pasado lo que pasó hace unos capítulos atrás, que el Espíritu Santo ¿qué hizo? Le cerró puertas. No vaya para allá, vaya para allí. Pablo entendía eso. ¿Y sabe por qué lo entendía? Porque Pablo vivía en perfecta comunión con el Espíritu Santo. Pablo lo escuchaba. Y es increíble que le dice, se me permite hablar, pero no va a hablar del capítulo 23. Porque aún, en el capítulo 22, porque aún en esas circunstancias, Pablo tenía algo que decir. ¿Y sabe de qué habla el capítulo 22 a grosso modo? Pablo les cuenta su conversión. Y les cuenta quién es Jesucristo. Aún en esas circunstancias, Pablo está testificando del Señor. Pero no era Pablo. Y para nosotros hoy nuestro ejemplo como persona, Pablo, claro, podemos tenerlo de ejemplo. Pero más allá de eso, es el Señor de Pablo. Dios quiere que en esta mañana
miremos al Señor de Pablo, que es nuestro Señor. Y es el que tenemos que mirar y necesitamos mirar nuestra vida de cómo la estamos viviendo. ¿Qué cosas son valiosas para nosotros? Entender que la obediencia a Dios tiene un costo. Va a tener un costo. Y la pregunta del millón es, ¿estamos dispuestos a correr ese costo? ¿O vamos a salir corriendo apenas las cosas se pongan medio difícil? Apenas que nos miren feo, apenas que nos hablen raro. Yo no vuelvo a predicar el evangelio porque es que me miraron feo. Bueno, busque otro que lo vamos a mirar más feo, ¿cierto? Las circunstancias que vivió Pablo nunca lo hicieron cambiar de propósito. Nunca. Y eso es una enseñanza para nosotros como individuos. Mire, las circunstancias de nosotros pueden cambiar. Ahorita estamos tal vez bien de salud. Mañana de pronto estamos mal. Pablo le colocaron cadenas. Y nosotros hoy no pueden ser cadenas, pueden ser otras circunstancias. Puede no ser una enfermedad, puede ser falta de dinero, puede ser miles de dolores, de diferentes cosas. Podemos ser rechazados. Yo no sé qué circunstancia estés viviendo o podemos vivir hoy o mañana. Pero el Señor nos enseña a poner la mirada a nuestro Cristo, que Él no cambia. Las circunstancias cambian, pero su propósito y su amor por nosotros nunca van a cambiar. Como iglesia, el pasaje nos enseña que necesitamos aconsejar, ¿cierto? Aconsejar, guiar, pero nunca nuestro amor puede llevar a impedir la voluntad de Dios. Necesitamos guiar y amar a las personas. Si hay alguien que Dios lo está llamando a alguien, así nos duela, necesitamos orar por ellos. Como personas son varias enseñanzas. No sé cuál tiene este pasaje para ti. Pero yo quiero que hoy nosotros podamos evaluar nuestra vida, cómo la estamos viviendo, llevadas a Cristo. En cuánto amor tenemos por Él. Y que cada día podamos crecer en Él. Que cada día podemos decirle, Señor, aquí estoy. Que a pesar de las circunstancias, tengamos un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto a sufrir cualquier consecuencia. Yo no sé cuál va a ser. Para Pablo fueron azotes, cadenas, rechazo. Y él nunca volvió a ver a Jerusalén. De ahí sabemos que sigue predicando el evangelio, llega a Roma, continúa predicando el evangelio, ya preso, salen esas cartas preciosas y allá muere. ¿Por qué debe ser diferente para nosotros? Yo no sé. Lo que sé es que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y Dios nos usa en el entorno en que nos ha colocado. Familia, trabajo, colegio, universidad, ahí nos va a usar. Pero necesitamos tener un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo y entender quién es Jesucristo, quién es nuestro Señor, quién está señoreando nuestra vida, porque de pronto no es Jesucristo, entonces Él no tiene tanto valor para nosotros. Hermanos, le pido al Señor que nos ayude a todos y cada uno de nosotros a entender que el servicio al Señor tiene un costo, pero que vale el esfuerzo, vale la pena, porque Cristo vale mucho más, porque va hasta la eternidad. Vamos a orar. Señor, damos gracias por quién eres tú. Gracias por lo que has hecho en nosotros. Padre, gracias por el amor, por la misericordia, por el cuidado que tienes de cada uno de nosotros. Gracias porque podemos llegar a ti a cualquier momento y en cualquier circunstancia y tú nos restauras, tú nos perdonas y nos haces nuevas criaturas, criaturas limpias para ti. Gracias por la esperanza que tenemos en ti, Señor Jesús, que un día estaremos contigo, que no importa lo que pase de este lado de la eternidad, un día estaremos contigo. Solo te pido, mi buen Rey, que nos des un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, a obedecerla, a atesorarla, a caminar cada día contigo.
Oro por mis hermanos y por mis amigos, por las personas que están en este lugar, mi Señor. Ayúdalos y ayúdame a que cada día, mi Señor, te valoremos tanto que todo pierda valor, que nada tenga tanto significado como el amarte y el obedecerte a ti. Gracias, mi Señor Jesús. Te amamos y te bendecimos. Amén. Y amén.